Buenos días para todos. Como dijo la señorita, mi nombre es Sandra Acevedo. Vengo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y lidero un grupo de investigación sobre el tema de la educación inclusiva. Les agradezco mucho este espacio, este escenario para poder compartir con ustedes el trabajo que se ha venido realizando. La presentación que les he preparado a ustedes tiene una característica y es que empieza revisando de qué se trata un encuentro binacional, particularmente este, que es en la frontera norte. Entonces, si quieren algunos datos para que puedan consultar las investigaciones, compartir con nosotros, con el grupo de investigación, todo lo que ustedes construyen desde sus experiencias, para nosotros es muy valioso. Bueno, entonces, el Plan Binacional de Integración Fronteriza de Ecuador-Colombia es el que da luz sobre cómo trabajar este tema de la educación inclusiva. América Latina se reafirma en su compromiso con la integración regional. Tenemos características muy cercanas porque somos pueblos hermanos, somos países hermanos. Podemos ver cómo estamos, esta es la región sobre la cual estamos trabajando, la cual es motivo de este encuentro, porque como se puede ver, nosotros tenemos problemáticas similares. Sucede que la cobertura poblacional que tenemos permite encontrar que tenemos problemáticas como una inequidad educativa. ¿Qué quiere decir la inequidad? Que no llega a todos los que debe llegar la educación. No porque falten esfuerzos de los ministerios, se hacen grandes esfuerzos, pero sigue creciendo por esa cobertura poblacional que se requiere. En los últimos años, a partir del plan cuando se diseñó, está creciendo en 500.000 personas en esta zona la población. Se requieren entonces poder abordar estas problemáticas de la tasa de participación de la población joven, porque en todo el mundo y en este sector también sucede que hay muchos jóvenes, primero niños, que no logran llegar a la educación. En toda Latinoamérica sucede. Es un mayor porcentaje para primaria, pero luego en la educación media ya son menos. Se dice que solo el 79% se logra estar allí, pero luego para pasar a la educación superior, entonces tenemos ya un porcentaje más pequeño, como de un 25% en nuestra región. Entonces esto afecta que no hay equidad social, por eso el tema de la justicia social es tan importante. La educación es la clave para que podamos lograr que haya justicia social. Solo a través de la educación transformamos. Solo a través de la educación hacemos que las personas participen. ¡Ay, se fue! Se fue la señal de la presentación. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Con cuál avanzo? ¿Sí? Bueno, entonces les sigo contando. Entonces sucede que la educación inclusiva, perdonen que como estaba, no habíamos probado este micrófono, entonces para ustedes estaba más el sonido un poco más fuerte. Entonces la educación inclusiva es una estrategia para la inclusión social. Nosotros hacemos procesos de investigación, todos los maestros, cuando desarrollamos estrategias pedagógicas para acompañar a los estudiantes de acuerdo a sus características, estamos haciendo procesos de investigación sobre la construcción de esas estrategias de educación inclusiva. De lo que se trata ahora es de que unamos esfuerzos en la experiencia binacional, dado que estamos tan cerca y tenemos problemáticas tan parecidas. Tenemos unas naciones, nuestros pueblos, que están en el mismo lugar, con esa identidad de nación que supera lo que son las fronteras políticas. Entonces, lo que queremos hacer es analizar a través de procesos de investigación cuáles son esas necesidades que se tienen realmente y cómo poder favorecer procesos para construir alternativas reales desde las condiciones que se tienen en cada lugar para poder lograr esa educación inclusiva.
educación inclusiva que nos lleve a esa inclusión social. Obviamente la educación inclusiva no es el único factor que nos lleva a esa inclusión social. También se requieren procesos económicos, por aquello de la justicia distributiva, porque tomando a Nancy Fraser podemos entender que la justicia social tiene unas características que hace que se pueda cumplir o que no. Y tiene que ver con esa justicia distributiva, con una justicia en la participación y con esa y una participación real, una participación de los ejercicios de ciudadanía, donde efectivamente cada uno con las características que tengamos podamos participar. Ahí es donde está la diferencia. Algo que hace, bueno, pero entonces retomaré la línea que llevaba en la exposición, o si no después ya les habré contado cosas que vemos. Con este avanzo, bueno, entonces en esta zona en particular, como en la diapositiva anterior mostraba la problemática a nivel general, en esta ya se abordan lo que son los problemas a nivel de esta zona fronteriza. Entonces, como ese plan que se realizó en 2014 entre Colombia y Ecuador, nos habló de que existían 3.287.374 habitantes y las características de esos habitantes, cuáles son las poblaciones indígenas que están allí, cuáles son esos pueblos con esa identidad de nación de los que estamos hablando, qué características tienen y que era un desafío en ese momento proponer una estrategia. Ustedes me dirán si está reverberando mucho. Sí, ¿ya mejoró? ¿Ahí está bien? Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se genera una estrategia para que en el 2020 se logre esa participación en esos sistemas escolares de todos los niños? Son problemáticas que ustedes viven. Ustedes las conocen mucho mejor porque son protagonistas de ellas, ¿sí? Lo que muestra es cómo la población colombiana y ecuatoriana tiene unas características y esas necesidades particulares cercanas, y nos muestra cómo también hay un pueblo afroecuatoriano, hay un pueblo de nacionalidades indígenas, hay un pequeño porcentaje de blancos, también está el pueblo mestizo y hay otros grupos que señalan allí de una manera muy pequeña. Luego, la asistencia a la educación primaria para los niños y niñas de 7 a 11 años era del 78%. Y la asistencia a educación básica para población de 12 a 15 años ya bajaba al 55%. Entonces, solo el 25% de los niños y niñas de esa escolaridad, de esa etapa, asistían en ese momento a la educación básica. Entonces, y lograban, digamos, culminar ese proceso. Queda entonces la inquietud de cómo lograr justicia social y cómo lograr condiciones para que los niños puedan realmente participar, esos niños con esas características. Lo que nos muestra aquí ahora son los pilares que tiene ese plan, pero sin embargo lo que se puede ver aquí, consolidación de la paz, construcción del poder popular, derechos, libertades y capacidades, camino hacia una matriz productiva, porque es muy importante lo económico, el crecimiento, la competitividad y la igualdad de oportunidades. La educación afecta en varios de estos puntos, en la igualdad de oportunidades, porque no hay justicia social si las personas no pueden llegar a trabajar y consolidarse e insertarse en su mundo laboral, ser productivos, poder llevarle a su familia un bienestar. O sea, la calidad de vida se materializa en ese bienestar. Entonces, aquí es donde les digo lo planteado por Fraser, Nancy Fraser. La justicia es un principio de paridad participativa en los acuerdos sociales y en el funcionamiento, y se da cuando todos los actores pueden participar como pares en la vida social. Los niños con discapacidad, las personas con las diferentes características poblacionales, todos nosotros nos hemos sentido excluidos en la vida alguna vez.
Construir esa paridad de la participación es un reto y se logra a través de los procesos de educación. ¿Cómo nosotros construimos esos procesos? Evaluar la legitimidad democrática de las normas. Aquí hay un desafío muy importante que plantea Fraser, y es que todos, de todas las poblaciones, podamos participar en la construcción de esas normas con voz, desde nuestra propia realidad. Porque solo como a uno le tocan las cosas es que uno siente si eso le sirve o no le sirve. A veces las normas se hacen tan genéricamente que solamente transformándolas, pero con procesos participativos, pueden ser realmente justas. Que existan con el asentimiento de todos los implicados. Bueno, esa es esa parte. Entonces aquí es necesario tomar los objetivos de desarrollo sostenible. Sucede que ahora cada vez se han dinamizado más en las organizaciones internacionales cómo se necesita una integración regional para Latinoamérica que trabaje estos objetivos de desarrollo sostenible, donde el número 4 es la educación. Pero, ¿en qué consiste eso que en el resumen decía en esa iconografía que mostré anterior, calidad de la educación? Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Esto qué quiere decir? Garantizar la educación inclusiva que supera la mirada de la inclusión educativa, eso lo miraremos en la otra conferencia con mayor detenimiento, y también nuestros otros expositores a nivel epistemológico lo discutirán, pero el paso a la educación inclusiva en la inclusión educativa era que el niño tenía que adaptarse a la institución. En la educación inclusiva, el cambio paradigmático epistemológico es que la institución tiene que ser capaz de adaptarse a las necesidades reales de los niños, de las poblaciones. Entonces, de esa manera se logra la calidad. Equitativa, ¿por qué no hablamos de igualdad en este momento? Porque la equidad habla de que darle a cada uno lo que realmente necesita. Ahí la paradoja del elefante y la hormiga, cuando decían que en la selva le iban a dar una gota de agua a todos para quitar la sed, es el mejor ejemplo. Lo que ahoga a una hormiga hace morir de deshidratación a un elefante. Entonces, el asunto con esa paradoja es que muestra que la equidad es un desafío muy grande, y si ponemos el componente de interculturalidad, no es un problema de cantidad entonces, es de poder reconocer las verdaderas necesidades de los sujetos. Bueno, y la calidad. Este es un desafío grandísimo que tiene toda Latinoamérica, que tenemos, porque dentro de lo que se puede ver es que sí, hay una educación diferenciada para ricos y para pobres, o para personas según la ubicación geográfica. Entonces es un desafío muy grande porque eso no sería justo, ¿sí? La justicia social radica en que se logren generar esos procesos de calidad. Entonces, he querido plantearles unos retos para esa inclusión social. Como les dije, la educación inclusiva es una estrategia para lograr la inclusión social. Entonces, hay unas causas que son unas brechas que se dan en diferentes ámbitos. Ahora también lo tecnológico, y por eso lo voy a tocar de manera particular en esta presentación, esa es la exclusión de la cual partimos. Pero a la vez, la inclusión se tiene que dar en el plano subjetivo, social, económico, político, eso es muy importante, con equidad digital y con accesibilidad. Esos son algunos elementos del que nos permitirían hacer procesos de inclusión. Obviamente puede haber muchos más. Y hay uno que tiene que ver con la interacción con el otro. Ese reconocimiento es fundamental. Pero esa inclusión, ¿para participar en dónde? ¿Para incluirnos en dónde? En la sociedad del conocimiento. Por más discusiones que haya sobre si la sociedad del conocimiento se llama así o son sociedades del conocimiento, o bueno, como se le quiera llamar, lo cierto es que ya cambió el escenario por todas estas tecnologías que nosotros
manejamos en nuestro diario vivir, esas tecnologías de la comunicación han cambiado nuestras formas de interactuar. Entonces, y ahí ha afectado nuestra subjetividad, nuestras relaciones intersubjetivas. Martín Barbero, lo citaré hacia el cierre, plantea cómo lo que ya no es solamente un apoyo didáctico a la tecnología, sino cómo transforma nuestra cultura. Tenemos que el conocimiento es un capital, entonces nosotros tenemos la gran estrategia, digamos que sería lo que potencia, es que el conocimiento como capital permitirá que nosotros desde la educación podamos transformar la sociedad. Existen unas dinámicas de economía de mercado. Sabemos que Latinoamérica ha tenido líneas discursivas de resistencia, pero es cierto que se ha impuesto a nivel mundial el capitalismo. ¿Y qué hemos hecho? Vino un prospectivista, Michel Godet, a una universidad allí en Bogotá, y yo fui a escucharlo, y lo que más me impactó de Michel Godet es cuando dice: me sorprende cómo Latinoamérica vive mirando hacia el pasado. Un prospectivista que le diga a un grupo de profesores que están pensando en el futuro, diciendo: nos la pasamos mirando el pasado, está muy bien. Hay que reconocer lo que somos, porque solo a través de reconocer nuestra historia y empoderarnos con lo que somos, nuestra identidad, podemos construir el futuro. Pero si no miramos hacia el futuro, sino solamente hacia el pasado, y lo digo porque yo fui formada en historia de las prácticas pedagógicas, uno podría quedarse sin aportarle a la sociedad. Entonces el reto es: reconozcamos en qué contexto estamos y con los elementos discursivos que tenemos, con nuestros elementos metodológicos e investigativos, construyamos alternativas para los estudiantes, para los jóvenes y para la sociedad. Y bueno, hay que mirar las tendencias que allí hay. ¿Y qué desafíos tenemos? Tenemos desafíos en el ámbito de la investigación, de la innovación, del trabajo en red para cooperar, y aquí aún más para algo más profundo que la cooperación, que es la integración. Voy a parar allí un momento porque como estamos en este encuentro binacional, es muy importante señalar cómo la cooperación es que, tú eres fuerte en esto y yo soy fuerte en esto, entonces cambiemos, yo te apoyo en eso. En cambio, la integración es que construyamos alternativas conjuntas, pero reconociendo a través de procesos de investigación nuestras debilidades. Y de pronto hay temas en que ambos somos débiles. Bueno, entonces investiguemos cómo construir soluciones conjuntas. Es más fácil cuando somos, pero también reconociendo lo que somos. Entonces la integración es una mirada más profunda. La educación inclusiva también como educación para todos, y la vivencia de los derechos, que es la esencia de esa justicia social. Bueno, entonces, un desafío fundamental es reconocer y analizar las brechas en educación. Hay una cosa, y es que cuando uno estudia desde la mirada de la CLACSO, de la FLACSO, las investigaciones, y pues lo que hemos construido en Latinoamérica, podemos mostrar que hay una educación pobre para pobres y una educación para las élites. Hoy se podría hablar de un apartheid educativo, y ese es peor que el otro. En las zonas, bueno, yo viajo mucho a La Guajira, que me llevan a algunas clases allá en unas maestrías, y entonces uno ve, por ejemplo, el Cerrejón, que produce, pues que explota el carbón, y la gente cuenta cómo allá hay unas prácticas, hay una forma de educar a la gente, o sea, está cerrado. Pero todo lo demás de La Guajira colombiana está en un empobrecimiento absoluto. O sea, toda la riqueza que se recoge con el Cerrejón no afecta a las poblaciones. Entonces, son formas de apartheid. En la investigación que hacen Martínez, Soler y Peña, se mira como la construcción de alternativas que tomen como punto de partida el reconocimiento de esas condiciones de injusticia como realidad histórica, y apuesten a proyectos educativos que potencien la formación de sujetos en todas sus dimensiones: ética, política, estética, social, afectiva y productiva. Porque el arte, la estética, eso está quedando para las élites. Se instrumentaliza la formación de
digamos, de quién es pobre. Bueno, y con respecto a los derechos humanos, a mí me gusta poner texto también, me gustan las imágenes, pero también poco porque a uno le queda el autor, le queda la frase, nosotros somos también discurso. Entonces, hay unas concepciones democráticas de justicia que tienen que ver con que haya libertad de acción y de discurso, dignificación permanente de la pluralidad. Y que eso se viva efectivamente en prácticas democráticas pertinentes, con acciones orientadas a vivir esos derechos universales. Porque, como les contaba estas historias, no siempre se viven esos derechos. En esa región de La Guajira, los niños mueren de hambre, porque el nivel de corrupción hace que todo el dinero se vaya y se ha desviado un río, el río Ranchería, y entonces ya ellos no pueden cultivar. O sea, se han quitado las condiciones mínimas y por más que eso se ha denunciado, no ha pasado nada. Y lo que les decía, que todos los pobladores puedan ser autores de sus leyes. Hay unas dimensiones de la justicia que quiero hacer énfasis y por eso los coloco así. La dimensión económica, la justicia distributiva, el mismo Adam Smith lo plantea desde esa perspectiva neoliberal. La dimensión cultural, que tiene que ver cuando hay limitaciones de reconocimiento. La categoría fundamental en la justicia social y en la educación inclusiva, el reconocimiento. Y la dimensión política, porque puede haber limitaciones en la participación. Entonces, vemos que la exclusión tiene diferentes causas. A veces resulta que uno termina autoexcluyéndose. ¿Por qué termina autoexcluyéndose? Porque hay dificultades en la comprensión del mundo y acerca de sus características. Quienes trabajan en los ministerios pueden mostrar cómo hay cantidad de becas, recursos, se hacen alianzas para que la gente pueda acceder, pero algo pasa. Por algo no son aprovechadas todas esas oportunidades, pues porque hay problemas en este sentido de la comprensión. Porque cuando a uno no lo educan desde dándole la oportunidad de sentir primero que puede hacerlo. Yo puedo hacerlo, yo puedo alcanzar. Cuando un niño sabe que puede alcanzar cualquier cosa, al niño hay que darle la oportunidad de soñar que puede lograr lo que quiera. Y eso efectivamente lo cuentan quienes han llegado muy lejos de las condiciones más vulnerables. A mí, mi mamá, bueno, el profesor, a veces es un profesor o una profesora que puede marcar esa perspectiva. Pero también en los procesos cognitivos y metacognitivos que permiten que la persona interprete el mundo. Para tener pensamiento crítico también hay que tener unos procesos superiores logrados. Y esa responsabilidad es nuestra como maestros, permitirles esos escenarios a nuestros niños. Vincularnos con ellos en ese compromiso. Por eso los diseños pedagógicos, en mi opinión, pasan en gran parte por revisar esos procesos cognitivos, culturales, sociales y demás, para que el niño logre alcanzar los procesos superiores o el joven. Las brechas sociales, culturales, económicas, étnicas y políticas, que como les decía también tienen que ver a veces con la zona geográfica, con cómo se excluye. Aparentemente se dan unas condiciones, pero si yo no tengo los recursos, ¿cómo puedo participar? Por eso me gusta lo tecnológico, por eso me he ido por esa vía, porque esa perspectiva tecnológica hace que podamos manifestarnos. Los pueblos mapuche han hecho un gran ejercicio de utilizar las redes, la web, para poner en funcionamiento sus discusiones. Bueno, muchos pueblos lo han logrado, pero ese es un recurso que nos permite participar en el mundo y en esa sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque aún se mantiene y se aumenta la brecha digital cuando no se puede acceder. Bueno, entonces aquí les quiero mostrar cuáles son algunas características de la brecha digital, porque son formas de separación que se evidencian, que se experimentan. El acceso a las tecnologías conlleva 3 procesos: infraestructura, accesibilidad y lo que aquí llaman habilidades,
que son más bien procesos de transformación cultural cuando hablamos en educación. Es algo mucho más profundo. Porque una cosa es dar las tabletas, ¿no? Le ha pasado a toda Latinoamérica, en todos los proyectos 1 a 1. Pero, ¿qué pasa con eso? A veces se guardan bajo llave, hay miedo de usarlas. Entonces, porque ¿qué pasa? Una cosa es que las tengamos, ¿no? Entregarlas. Luego, usarlas. Luego, un proceso de apropiación cultural. Y el último, transformación cultural. A veces con los elementos más sencillos se logran grandes transformaciones. Y hoy tenemos un recurso que son los teléfonos móviles o celulares, decimos en Colombia. Y esos sirven como un gran recurso porque llegan a todas partes. Allá en La Guajira o en muchos lugares, siempre hay todo el mundo tiene un celular. Entonces tenemos recursos. Eso sí está conectado, a veces no hay ordenadores, no hay plata, pero sí hay, digamos, unas estrategias que podemos desarrollar. Aquí estamos hablando de otras formas de brechas, las brechas étnicas, geográficas, de ingresos, de género, del lenguaje. Esas nos afectan muchísimo. Bueno, entonces yo les quería mostrar cómo las tecnologías de la comunicación en la sociedad del conocimiento volvieron el conocimiento un capital. Nosotros ahora, y los profesores, somos también un recurso, ¿no? Estamos todos en las dinámicas del Google Academic. Uno no existe en el mundo académico investigativo si no tienen el ORCID o ORCID, a mí me gusta más el ORCID, pero dicen que hay que decir ORCID, su identificación, y tú efectivamente entras ahí, por eso se los puse al principio, aparecen todos los resultados. ¿Quiénes lo citan a uno? Todo, o sea, toda su producción, sus artículos, los libros, todo está allí. Entonces, es un capital. O sea, la gente lo puede aprovechar. Podemos construir conocimiento sobre lo que escribimos, lo que leemos, lo que investigamos, todas las experiencias. Y eso está enmarcado en una economía de mercado. Yo diría, o yo lo planteo así, la educación inclusiva también está enmarcada allí, porque un principio de los que escribió Adam Smith, que es el padre del neoliberalismo económico, es que todos deben participar en el mercado. Y lo que hay es que el Estado viene y equilibra las diferencias. Ese es el principio que él propuso. Pero todos participan porque todos gastamos. Ahora hay, por ejemplo, productos, en los centros comerciales tú ves productos para las mascotas. Voy a dar ese ejemplo más sencillo. Porque hay muchas personas que decidieron ya no tener hijos y entonces quieren a sus mascotas, le tienen la casa, bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que ese es un segmento de mercado que hay que llegar allí. Entonces, todo lo que hacemos, y bueno, después de lo de las elecciones de Estados Unidos, con el Google Analytics vemos, estamos siendo estudiados en nuestras prácticas de consumo y nos dan la respuesta. Uno lo llama al banco y le dice, usted que viaja tanto, entonces mire, le ofrecemos, mire, puede comprar más barato sus pasajes si lo hace no sé cómo, bueno, a todos, bueno, el que le gusta la lectura, entonces de eso, o sea, se focaliza y esa economía de mercado en ese ecosistema comunicativo está poniéndose en funcionamiento permanentemente. Entonces los niños tienen que tener capacidad crítica para que puedan transformar eso y aprovecharlo para su bien y para el bien de sus comunidades. Ya no podemos decir, vamos a estar aislados de esto, entonces, sino cómo podemos trabajar para mejorar. Bueno, entonces hay unas tendencias en educación. Como les dije, lo que yo he querido es mostrar alternativas para construir posibilidades con la educación inclusiva. Está el aprendizaje mixto, ya no es la educación presencial solamente, la educación tradicional ya cambió, precisamente por estas dinámicas comunicativas. Entonces nosotros también debemos saber proponer estrategias pedagógicas que integren estas dinámicas tecnológicas con el B-Learning, cuando son prácticas de e-learning en la educación a distancia como en la que yo trabajo, y cómo seguimos construyendo conocimiento. Y una recomendación, mantener la interacción, la cercanía, ese reconocimiento
aunque sea mediado por estas tecnologías, potenciarlo, que se den relaciones de reciprocidad. Y el trabajo colaborativo. Antes a uno lo formaron como una mirada de que había unos genios que lo sabían todo, tanto en el ámbito académico como entre los estudiantes. No, fulanito, ese compañero es excelente, ¿no? Él sí sabe, con él, genial. Pero los demás quedaban, pues como ahí, como que no, no funcionaba la cosa. En este momento ya no, ya ese genial solito no. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar colaborativamente para construir y tenemos mejores soluciones, porque tiene la mirada de todos. En el mundo empresarial eso es gestión de la diversidad, porque son más creativas las propuestas y permiten que haya soluciones que solamente una persona de una mirada cultural no hubiese visto. Nos permite ser más productivos y más creativos. Y a nivel de los procesos escolares, permite que los niños trabajen entre pares y también con otros que no son de su misma edad. Eso nos lo decía la escuela nueva, ¿no? Poder que los niños tengan contacto con diferentes. La educación inclusiva tiene un poco principios de la escuela nueva y de la pedagogía crítica. Bueno, hay unas tendencias en el mundo y es la investigación sobre el aprendizaje. También por eso se empodera el trabajo con la educación inclusiva. Y hay una gran preocupación por la medición del aprendizaje, porque eso es lo que hace competitivos a los países, ¿no? Las pruebas PISA, bueno, en nuestro país es los exámenes del ICFES, pues en cada lugar, y la calidad. Pero la calidad amarrada a porque es que el aprendizaje es lo que permite poner en evidencia aquello que yo he incorporado, ¿no? O desde la perspectiva psicoanalítica es la manifestación del despliegue subjetivo, pero eso depende de los abordajes. Pero en esta medición es de contenido y de saber resolver situaciones problema a través de las competencias. Y el rediseño de espacios de aprendizaje. Esto nos cambia la vida a los maestros. Antes era como esta perspectiva tradicional que tenemos, y es que hay un centro de atención y los otros escuchan, pero esta es una escucha activa. Cada uno está analizando esto, en qué medida me sirve, no me sirve, cómo puedo integrarlo a mi vida laboral. Pero ahora se dice que tienen que ser espacios que propicien ese encuentro de trabajo colaborativo, ese espacio donde se construya conocimiento con esos recursos, con esos procesos de investigación, con esas tecnologías también, donde ya el centro no es el maestro. No quiere decir que desaparezca, que es el otro riesgo, ¿no? Cuando todo se estandariza, se cree que se puede reemplazar al maestro, pero no, baja la calidad. En una investigación que estamos haciendo desde el año pasado sobre narrativa visual, mi expectativa era ver cómo los chicos, los jóvenes, los estudiantes de las licenciaturas tenían contacto con la imagen, construían a través de la imagen y el video. Bueno, pues sí lo hacen, pero lo más importante para ellos, la insistencia es: queremos ver a nuestro maestro, queremos interactuar con nuestro maestro. Al contrario de querer alejarse, lo que quieren es estar cerca. Por eso la construcción de relaciones de reciprocidad, eso es muy importante. Y hay unas tendencias para el 2022 que está también curiosamente el plan fronterizo binacional. Los avances en la cultura de la innovación y enfoques de aprendizaje profundo. Esto tiene que ver con lo tecnológico. El aprendizaje profundo es el aprendizaje a través de redes neuronales, ¿sí? Se dice más que para las máquinas, si ustedes buscan. Pero también la idea es que haya un aprendizaje profundo para los estudiantes y también para el maestro, porque nosotros seguimos aprendiendo con el otro, muy desde esa perspectiva de Paulo Freire. Y que haya avances en la cultura de la innovación. Nosotros construimos conocimiento y hacemos innovaciones en nuestros escenarios educativos. Yo siempre aprendo y pues me interesa mucho conocerlos a ustedes por eso, porque la innovación es eso, es capaz de decir: mire, yo logré que este niño aprendiera que tenía estas características particulares. No había podido aprender con nadie más. Yo desarrollé esta estrategia y eso es innovación pedagógica. Y si lo logramos hacer y sistematizar esas prácticas, eso será una construcción de conocimiento muy valiosa.
porque es que hacemos mucho los maestros, pero se queda aislado, no lo escribimos. Eso sí lo valoro muchísimo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, y es, hay que sistematizar las prácticas. Pero no solo por un ejercicio, digamos, documental, sino porque la escritura, eso lo he aprendido con los artículos, le llega a muchas personas, le aporta a otros con los cuales hasta nos hemos conectado con muchos y con varios de los que estamos aquí, de los conferencistas, porque dicen, mira, yo leí tu artículo, me gustó ese tema. No, atrévanse, o sea, no escondan ese conocimiento, atrévanse a publicarlo y verán que llegan cosas muy buenas para ustedes, maravillosas. Aquí está lo que les decía de cómo se llega a la educación inclusiva. Aquí no está señalada, pero este es el esquema clásico, digámoslo así, de cómo hay primero una exclusión, o sea, sobre todo los que más pueden mostrarnos cómo ha sido ese proceso es el grupo de discapacidad. Ellos han hecho luchas muy valiosas, reivindicaciones, ganado derechos que han permitido a las de otras minorías entrar a ganar, a luchar sobre esa base que ellos han propuesto. Entonces es como primero hay toda una etapa de exclusión donde están fuera de la escuela, por allá en los años 50. Luego viene una etapa de segregación. Por ejemplo, el Instituto Pedagógico Nacional en Colombia están allí, y eso lleva ya más de 80 años, y es que están allí los niños, pero están en otras aulas. O sea, sí están los niños con discapacidad, pero en aulas aparte de los otros estudiantes. Luego viene la etapa de la integración. Están en el aula, pero aparte. O sea, todavía se da una integración, y es donde les decía que el estudiante es el que tiene que tratar de acercarse a lo que le propone la escuela. Y luego llegamos a la etapa de la inclusión. Es lo que estamos en construcción. Todos debemos participar, todos tenemos esa oportunidad, y ¿cómo lo hacemos? Ahí es clave toda la propuesta pedagógica, toda la propuesta curricular, y cómo se investigan las necesidades reales de los sujetos que están en cada uno de sus escenarios. Bueno, y entonces hablamos de esa inclusión subjetiva y social, política y económica. Para mí estos son los tres que ya les había comentado. Y es necesario que esa equidad, que esa inclusión se dé con equidad digital, de acuerdo a las necesidades. Les mostraba ese paso del uso, apropiación y transformación cultural como el proceso para que no solo sea incorporar, sino que se haga parte de la cultura de la tecnología, donde la tecnología se vuelve una mediación cultural. Y aquí está la cita que les decía de Martín Barbero, quien muestra cómo la tecnología, o bueno, él habla de la técnica aquí, pasa a constituirse en una dimensión estructural, que se vuelve llena de densidad simbólica. Esa es la clave del asunto, que ahora tiene densidad simbólica, y muestra como paradoja contraria, cómo la política ha perdido densidad simbólica. En Colombia, para las votaciones presidenciales de ahorita, se tuvieron que escribir muchos candidatos sin partido, porque ya la política está tan cuestionada, ya la gente ya la ve como algo instrumental, algo técnico. Y eso es un problema en sí mismo, porque somos sujetos políticos. Entonces, cuando lo político, digamos socialmente, se vuelve algo partidista, se reduce a eso y se simplifica, ¿cómo participamos? A veces dice la gente, no, yo no quiero participar, yo no creo en eso, yo voto en blanco. Pues es cierto, pues que si quiere votar en blanco puede hacerlo, pero el asunto es cuando formamos políticamente, porque todos votamos, porque somos ciudadanos, ¿cómo formamos para esa ciudadanía cuando lo político ya no tiene densidad simbólica? Y si hay otros escenarios como la técnica y la tecnología que han ganado esa fuerza cultural. Entonces se requiere una
inclusión con accesibilidad. ¿Por qué llego a este punto? La educación inclusiva tiene unas dimensiones que plantea Blanco, y otros autores, pero yo quiero hacer énfasis en la accesibilidad, porque la accesibilidad es donde o estás afuera, o sea, es la barrera, ¿sí? O sea, o superas esa barrera y entras, o no. Por eso ahora me ha interesado investigar lo de accesibilidad. Entonces es importante que tengamos, ahora que todos los escenarios tienen webs, espacios y recursos, accesibilidad en esa web, recursos, servicios accesibles e interacciones accesibles. Diríamos, ¿qué es eso? Pues que ese reconocimiento, esa reciprocidad se ponga en juego en esos escenarios, que haya la oportunidad, que no seamos solamente externos. Bueno, entonces se puede concebir como la posibilidad de todo sujeto de tener el alcance de los servicios, los bienes de la sociedad del conocimiento, sin límite ni barrera. Y entonces hay unos desafíos más para esa inclusión, y es que la innovación sea progresiva y radical. Schumpeter nos plantea que desde el 1911 estas dos formas de innovación, en teoría de la innovación, solamente se ha planteado después que hay unos sectores, que puede ser una innovación productiva, una innovación, pero realmente estas son las dos nociones fundamentales. ¿Qué es una innovación progresiva? Que algo que tengo lo mejoro, ¿sí? Como cuando hacemos algo pedagógicamente también lo mejoramos, o tecnológicamente es un pequeño ajuste. Eso es la innovación progresiva. Y la radical es cuando alzo algo totalmente nuevo. Una innovación radical fue pasar del teléfono fijo al teléfono celular, por ejemplo. Entonces hay cosas que son rupturas. En educación inclusiva se requiere una ruptura de ese nivel, un cambio radical. Con las mismas prácticas que veníamos, que han sido de sometimiento, es difícil que la persona se empodere. Requerimos sujetos empoderados, críticos, con una capacidad de participación política, y para eso son unas prácticas disruptivas, de innovación pedagógica disruptivas, o radicales, ¿no? La radical y la disruptiva son la misma. Gracias por ese aplauso. La investigación en ciencia, tecnología y sociedad. Miren que en Colombia le quitaron la S de sociedad. Colciencias ahora es ciencia y tecnología, los que nos evalúan, y se crea un modelo de medición. Pero nos falta esa parte social. Para nada sirve la ciencia y la tecnología si no es para el servicio social. Y es nosotros, los de las ciencias sociales, los que tenemos que hacer ese énfasis. Y la educación que sea para todos nosotros, con nuestras características. Todos nos hemos sentido excluidos en algún momento. Y a veces, como les decía, terminamos autoexcluyéndonos, ¿no? Porque nos convencemos, nos convencen. Y ahora que se va a trabajar también lo de género, hasta la mujer, ¿no? Entonces nos convencen de que no se puede, de que usted no, ¿sí? Y todo como que te pone, pero uno también le crea esas barreras. ¿Cómo superarlas, no? Para todos, porque en diferentes etapas de nuestra vida, alguien que nunca se haya sentido excluido va a llegar a ser ancianito. Y ese ancianito ya tiene unas barreras para subirse por la escalera, para físicas, ya uno no ve tan bien. Entonces todas esas cosas son las que nosotros tenemos que, todos, aquí estamos todos inmersos en esos procesos o de inclusión o de exclusión. Esto es muy importante, la calidad de vida, tanto desde la perspectiva neoliberal como desde la perspectiva crítica. Lo más importante es la calidad de vida de los sujetos y de las poblaciones, en diferentes ámbitos, en todos los ámbitos de la vida. Vieran a mí cómo me ha costado decir, ay sí, me voy a dar espacio para ir de vacaciones. No, yo las vacaciones me la pasaba estudiando, terminando el doctorado, ahora el postdoctorado. Dije, oye, me cuesta tanto descansar, porque estaba tan habituada solamente a ser productiva, y generamos hasta una adicción por el trabajo, ¿no? Porque y yo creo que a las mujeres nos pasa mucho porque tanto nos tocó luchar para estar aquí, ¿sí? Que entonces ya pensamos que pero también hay que darse espacio para disfrutar, para divertirnos, para
para lo estético, para lo ético, para bueno, todos esos ámbitos de la vida. El trabajo en red para cooperar, que es muy importante este escenario que tenemos hoy porque es pongámonos en red, cooperemos, encontrémonos para construir propuestas de investigación conjuntas, para producir esos procesos editoriales que a veces alguien dice, no, yo no sé cómo, pero hay otros que se le facilitan. Encontrémonos para ayudarnos, porque la otra mirada, la anterior, la del no reconocimiento, lo que hace te aísla y de esa manera te explota y aprovecha todo lo tuyo. Pero si nos ponemos en red, podremos construir alternativas para nuestras poblaciones fruto de esas investigaciones con desarrollos pertinentes, con propuestas reales. E interactuar y educar en una perspectiva intercultural. Esto es lo más importante, desde la interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad? Entonces, tiene que ver tiene que vivirse en una estrategia, como una acción y como un proceso. En condiciones de respeto y de legitimidad, con simetría, con equidad y con igualdad en las relaciones, en las formas de participación, en todo. Que haya un proyecto político, social, ético y epistemológico de los saberes y conocimientos, que cambie las estructuras, las condiciones y los dispositivos de poder. Eso nos lo dice Catherine Walsh, ustedes la deben conocer muy bien. Porque lo intercultural es el mayor desafío que tenemos y sobre todo en este tipo de trabajo binacional. Y la interculturalidad en la educación virtual, planteo yo, donde se reconozca esa diversidad con calidad, con esos elementos de calidad que les he dicho, en una perspectiva de construcción de conocimiento, donde todos los conocimientos, todas las cosmovisiones son válidas, no solo una como ha sido siempre. Y una educación inclusiva con justicia social en esas interacciones, en esa política de paridad participativa, lo que les decía planteado desde Nancy Fraser, desde el reconocimiento y la justicia, 3 elementos fundamentales. Y eso que nos obliga a pensarnos regionalmente, porque es que las problemáticas de toda Latinoamérica son muy parecidas, pero hemos trabajado aisladamente. Y hoy en día hay una crisis global. Ustedes ven que tiene crisis Europa, por ejemplo. La Unión Europea empiezan a salirse sus países. O sea, la crisis ya aborda hasta los que son fuertes, entre comillas, ¿sí? Entonces, se requiere una propuesta, y esto es desde la Claxo, de integración regional, pero desde lo que nosotros somos, que se construya con una integración autónoma, creativa y abierta a la participación ciudadana. No para que hagamos una integración para hacer lo mismo que están haciendo los otros, que han venido haciendo, ¿sí? Y con unos objetivos muy claros vinculados al desarrollo social. No puede seguir siendo que se empobrezcan las poblaciones y se enriquezcan las multinacionales. Y con democracia como contexto de identidad comunitaria. Esto es muy importante, las identidades, ser capaces de reconocerlas y de apropiarlas. Entonces, el reto de la inclusión social que tenemos a nivel latinoamericano es lograr investigar, desarrollar e implementar la educación inclusiva y la justicia social, tanto a nivel macro como a nivel micro. O sea, en nuestras propias vidas, pero también ojalá a nivel macro. Y en las instituciones, en los currículos y en nuestras vidas, porque todos los sujetos merecemos ser tratados con dignidad, empoderados para lograr el pleno despliegue subjetivo y la transformación de nuestras comunidades. Aquí están las referencias bibliográficas y esto ha sido lo que he querido compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad.